Muy buenos días, bienvenidos a este video tutorial acerca del sistema respiratorio. Antes que nada, pues chicos, felicitarlos por su dedicación y esfuerzo en todo el proceso que estamos llevando. Sabemos que no es nada fácil destinar el tiempo para este tipo de capacitaciones. Trataré de hacerlo lo más dinámico posible. Ustedes saben que pues, yo trato de ponerle un poquito de, de dinamismo a las presentaciones, aunque obviamente una cosa es hacerlo presencial y otra cosa es hacerlo a través de una pantalla, que no es lo mismo. Bueno, entonces vamos a comenzar con las definiciones, que es el sistema respiratorio. Bueno, para poderlo definir primero tenemos que mirar dónde empieza, qué hace y todo lo demás para poder encontrar una definición. Eh, Dejo la pregunta abierta, que es el sistema respiratorio, y al final espero que le podamos dar una definición. La voy a dejar un poco abierta para que a través de las videoconferencias en tiempo real le, le demos un concepto eh, técnico también, no solamente hablar como lo haría cualquier persona, sino alguien que conoce el tema. Perfecto. El aparato respiratorio comienza en la nariz y la boca y continúa a través de las vías respiratorias y los pulmones. Ahora veremos ya un poco la anatomía de las vías respiratorias para entender cuál es el proceso, cuáles son las vías aéreas altas, cuáles son las vías aéreas bajas. El aire entra al aparato respiratorio por la nariz y la boca y desciende a través de la garganta, la faringe, para alcanzar el órgano de fonación, que es la laringe. Bueno, entonces, dice que entra por la nariz y la boca. A nivel de entrenamiento, entonces todo el mundo le dice, no tome el aire por la nariz, exhale por la boca cuando vaya haciendo ejercicio, porque o si no le da vaso. Bueno, primero es falso que el vaso dé porque tome aire por la boca. El vaso, aunque no está del todo confirmado, pero el vaso no tiene nada que ver en ese proceso de respiración. O sea, eso está confirmado. Lo que no se sabe bien es de qué procede el vaso. Pueden haber varias causas. Una de ellas es que cuando nunca hago ejercicio, el músculo del diafragma no es tan hábil como cualquier otro músculo que no se entrena. Cuando comienzo a correr, obviamente este músculo es sometido a una carga que no ha trabajado antes y puede entrar en un espasmo muscular. Ese espasmo es el dolorcito que podemos sentir a la hora de hacer actividad física. Después de que yo me adapto, soy una persona entrenada, no me vuelve a dar vaso. Entonces esa es una de las hipótesis acerca del famoso vaso, que es más bien un espasmo del diafragma, que también se puede dar por otras razones. Eso por ahora está en estudio. Bueno, entonces, perdón que tengo un poquito de irritada la garganta. La entrada de la laringe está cubierta por un pequeño fragmento de tejido, que es la epiglotis, que se cierra de forma automática durante la deglución, impidiendo así que el alimento alcance las vías respiratorias. Bueno, vamos a tener en cuenta que ya después de que se pasa la faringe, ¿sí? Y llegamos a la laringe, son un mismo conducto desde la vía respiratoria y la vía digestiva. Obviamente el aire puede entrar por la nariz, la comida no entrará por la nariz, bueno, no es el caso de que entre por la nariz, entra por la boca, pero son un mismo tubo, ¿sí? Hasta cierto punto. Pero si yo estoy respirando, la prioridad es respirar. Como la prioridad es respirar, entonces se va a cerrar el conducto digestivo y se va a abrir el respiratorio. Y viceversa. Por eso ustedes se han dado cuenta que cuando uno está tomando agua o algo así, creo que tengo un poquito de café y se van a dar cuenta ahora, cuando haga la toma, yo tengo que aguantar el aire mientras paso. Después de que paso, se cierra el digestivo y se abre el respiratorio. Por ende, cuando esté haciendo entrenamiento, lo ideal es no comer nada, y cuando me hidrate, eh, lo puedo hacer, por ejemplo, en una clase de spinning, de ciclismo bajo techo, indoor cycling. Me hidrato, pero tienen que ser sorbos cortos, pequeños, no shots, pero debo estar concentrado en lo que estoy haciendo, porque también si el agua se me va por el conducto respiratorio, pues voy a tener la tos frecuente. Muchos que uno se dice hasta, ay, yo soy bien idiota, ¿no? Que estoy hablando, me englobo viendo algo y de pronto, ¡pum!, pasó la saliva y se me fue para el respiratorio y me atoro con mi propia saliva. Suele pasar, no es que seamos tontos ni nada, sino es por o idiota o algo así. Es básicamente porque
no estaba concentrado en lo que estaba haciendo. Entonces, ojo. Ahora, imagínense al hacer ejercicio, yo estoy más concentrado en el movimiento que estoy haciendo, en la técnica, en el peso que voy a levantar, en las repeticiones que tengo que terminar y tengo un chicle en la boca. Pues es un peligro latente y pues obviamente si la idea es que el personal esté capacitado en primeros auxilios para hacer las maniobras de desatragantamiento, pero no la idea es llegar a ese punto. Entonces es mejor, sobre todo con mis clientes, obviamente conmigo mismo, pero pues con mis clientes tengo una responsabilidad que no tiene que ver conmigo y es recomendable por favor no me coma chicle en la sesión porque pues, puede traer ciertos inconvenientes. Bien, ahora, ¿puedo respirar por la boca? Depende de. La respiración por la nariz tiene muchas ventajas. La primera es que humedece el aire, que debe tener cierto factor de humedad para que facilite el proceso de asimilación del oxígeno. Y la temperatura, me eleva la temperatura. Bueno, y la temperatura no. Y adicionalmente, o sea, me refiero a que la temperatura sí, pero no como el I, sino como humedecer el aire, elevar la temperatura del aire y ahora sí viene el I. Los vellitos que están en las narices, ¿sí? En las fosas nasales, lo que hacen es como un filtro. Entonces cuando viene con elementos, lo que hacen es parar esos elementos y no dejar que pasen, ya como los alergenos y todos estos. Ese es el método de protección. Ahora, si bien es cierto que por estética uno se arregla los vellitos de la nariz, todo esto, sí, obviamente, eh, digamos que la sociedad no lo pide ahora, es más por eso, pero naturalmente nosotros deberíamos dejarlos porque son unos filtros muy buenos. Tampoco los debo retirar todos. Si yo sé que yo vivo eh, de una imagen, que tengo que ir a un evento y eso no se ve muy estético que digamos, no quitarlos del todo, como hacen algunas personas, sino simplemente hacer, digamos que un recorte de ellos, pero son indispensables. Ahora, cuando respiro a través de la nariz es básicamente porque la función respiratoria de la nariz, cuando respiro por la boca, perdón, es que la función de la nariz no me está dando abasto por X o Y razón. En mi caso, yo tuve, bueno, mis cornetes no están alineados porque tuve pues un accidente y no están bien ubicados, tendría que hacerme la cirugía para que me los ubiquen y me cuesta a veces respirar. Entonces cuando estoy haciendo ejercicio y necesito aumentar la capacidad respiratoria, no me es suficiente por la nariz. Entonces tomo aire por la boca. Me toca por funcionalidad. Lo ideal es no llegar allá, pero pues a veces toca. Expirar por la boca no tiene ningún problema. La expiración no tiene ningún problema si lo hago por la boca. Bien. En el foro pues obviamente aunaremos más en estos temas. Si quedó algo de confusión, porque de pronto uno a veces habla, hace el video, no hay el tiempo de hacer la revisión, sino lo edito y lo envío de una vez porque esto lo hago como si estuviera dando una clase. Pero como no hay retroalimentación, no sé si algún tema de pronto queda un poco confuso, pero en los foros o en la videoconferencia en tiempo real profundizaremos en ello, ¿vale? Bueno. Las vías respiratorias altas son las fosas nasales y la faringe. Esa es básicamente la vía respiratoria alta. La vía respiratoria baja es la laringe, la tráquea, bronquios y sus ramificaciones y los pulmones. Entonces aquí ya vamos a ver primero la parte de la vía respiratoria alta, aunque pues bueno, aquí aparece la laringe, sí, pero pues vamos a ver con la parte de la anatomía, lo que es el seno frontal, seno esfenoidal, los cornetes, básicamente las fosas nasales, la lengua y el cabum. Ahora, aquí vamos a tener la laringe y la faringe. Entonces, decíamos, vías aéreas altas, fosas nasales hasta la faringe. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que va a ir aproximadamente hasta esta zona. Esta es la vía, hasta aquí va la vía respiratoria alta. Y aquí, de aquí para abajo, comienza la vía respiratoria baja. Bueno, la faringe es la porción superior, une las fosas nasales con el siguiente órgano de la respiración, que es la laringe. Bueno, ¿qué es la laringe? Se compone de varias piezas cartilaginosas unidas por ligamentos y músculos. Mide 44 milímetros de longitud y está situada por delante de la faringe a la altura
de la quinta, sexta y séptima vértebra cervical, o sea, las últimas vértebras cervicales porque sabemos que son 7. Sus componentes son cartílago cricoides, que es el más inferior, cartílago tiroides, por encima del anterior, da luz a la nuez de Adán, o sea, la manzana de Adán, la bolita que se forma aquí. Cartílago epiglótico, ahorita los vamos a ver un poquito más descritos. Cartílago aritenoides, que son dos, básicamente situadas en la parte del dorso superior del cricoides. Y tiene unos cartílagos accesorios, llamados de Santorini, que van por encima, están encima de los descritos. Bueno, de Morgani y sesamoideos, pues básicamente son los nombres que toman estos cartílagos accesorios. Bueno, entonces aquí tenemos partes de la laringe. Entonces ahí tenemos el hueso hioides, el cartílago epiglótico, la epiglotis, cartílago corniculado, cartílago aritenoides, cartílago tiroides, cartílago cricoideo y donde inicia la tráquea, que son los 15 anillos, algo más. Bueno, aquí entonces la laringe, en la cual tenemos la epiglotis, el hueso hioides, la membrana tiroidea, hasta superior del cartílago tiroides, ligamento cricotiroideo, lóbulo derecho de la glándula tiroides, que es fundamental y que hay muchas patologías de orden metabólico que influyen en desórdenes que tienen que ver con la secreción de esta hormona, que es básicamente la T3 y la T4, y el lóbulo izquierdo de la tiroides, porque vamos a tener, dependiendo de del lóbulo que tenga la tiroides, segrega cierto tipo de hormona, pero pues todas conducen básicamente al mismo punto, que es la secreción de una hormona o de varias hormonas que tienen que ver con el metabolismo. Y allí vemos donde inicia la tráquea. Entonces, cartílago tiroideo, perdón, cartílago cricoides, cartílago traqueal, tenemos abajo los bronquios, o sea, esta es la tráquea, y hacia aquí, que es una derivación de la tráquea, que vemos que es casi los mismos, entonces encontramos los bronquios. Estos ya son llamados los bronquios, que es una bifurcación de la tráquea. ¿Okay? Pero son llamados bronquios y a su vez tienen unas subdivisiones que ya veremos funcionalmente y fisiológicamente para qué son. Y quitarme del cartílago, que ayer estaba haciendo la presentación y tenía a mi sobrina pequeñita y todavía no puede decir cartílago, entonces dice cartígalo, entonces por eso me enredé. Bueno, volvemos. Faringe, parte del tubo digestivo y de las vías respiratorias que forman el eslabón entre las cavidades nasales y bucal, eso por un lado, y el esófago y la laringe por el otro. ¿Sí? Que el esófago y la laringe pues ya sabemos que tienen que ver con la otra parte, que es el sistema digestivo. Se extiende desde la base del cráneo hasta el nivel de la sexta, hasta la vértebra cervical, que ya lo habíamos leído, está dividido en 3 partes. La porción nasal o rinofaringe, que tiene que ver con la nariz. La porción oral u orofaringe, que tiene que ver con la boca. Y la porción laringea o laringofaringe, que ya tiene que ver pues, con lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Que es una parte donde ya comienza a volverse tubo como tal. La porción nasal, estrictamente respiratorio, no tiene ninguna otra función, solamente la respiración. A diferencia de las otras porciones, sus paredes no se deprimen, o sea, no se bajan, ya que son inmóviles, estas son estáticas. La pared anterior está ocupada por las coanas, que están tapizadas por una membrana mucosa rica en estructuras linfáticas que sirven de mecanismo de defensa contra la infección. La porción oral, parte media de la faringe, tiene función mixta ya que en ella se cruzan las vías respiratorias y digestivas. Cobra importancia desde el punto de vista respiratorio ya que puede ser ocluida por la lengua o secreciones provocando asfixia. Por eso cuando la persona tiene un desmayo o esto y lo otro, tienden a colocarlo de medio lado para evitar que la lengua se vaya hacia atrás y obstruya la vía respiratoria. Porción laríngea.
segmento inferior de la faringe situado por detrás de la laringe, extendiéndose desde la entrada a esta última hasta la entrada del esófago, excepto durante la deglución, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Las paredes anterior y posterior de este segmento están aplicadas una a la otra, separándose únicamente para el paso de los alimentos. Entonces es como la compuerta que divide, dándole prioridad a lo que estoy haciendo. La pleura es una fina membrana transparente que recubre los pulmones y que además reviste el interior de la pared torácica. Permite que los pulmones se muevan suavemente durante la respiración, incluso cuando la persona está en movimiento. Normalmente entre las dos capas de la pleura solo hay una pequeña cantidad de líquido lubricante. Las dos capas se deslizan suavemente una sobre la otra cuando los pulmones cambian de tamaño y de forma. Bueno, esto es, hagamos de cuenta como cuando vimos corazón, el pericardio, que es como una telita que protege el corazón del medio externo. Esto viene siendo la pleura, pero es un poco más elástica y no solamente su función es protegerlo de infecciones del medio externo, sino también va a tener otras funciones adicionales que ahorita en diapositivas más adelante veremos, porque hay una enfermedad que tiene que ver con la pleura. Bueno, la tráquea continúa después de la laringe, mide unos 12 centímetros, se extiende desde la sexta vértebra cervical y la cuarta dorsal. Por delante está situada la glándula tiroides y por detrás desciende el esófago. Entonces, glándula tiroides por el frente, ya vimos cómo estaba agarrada, ¿se acuerdan? Y pasa la tráquea y por detrás ya va el esófago, que va hacia la parte digestiva, y esta continúa la vía respiratoria. Está formada por 15 a 20 anillos incompletos, que ahorita les había dicho 15, pero entonces de 15 a 20, eso pues de qué depende que sean 15, 16, 17. La parte genética, parte de la estatura, del largo, pues no es lo mismo en una persona de 1,50 a una persona de 2 metros. Bueno, es de naturaleza cartilaginosa. Por fuera está tapizada con una membrana fibroelástica y por dentro con una capa mucosa que es continuación de la laringe, o sea, es más o menos parecido. Bueno, los bronquios extrapulmonares son dos conductos que se originan a partir de la bifurcación de la tráquea, que ya por ahí les había dado un avance. ¿Qué hacen? Penetran en el espesor de los pulmones. Tienen la misma constitución de la tráquea. ¿Sí? O sea, son prácticamente, digamos que, hablando así coloquialmente, del mismo material. Los bronquios están irrigados por las arterias bronquiales. Estos ya tienen irrigación sanguínea porque son encargadas de, con la tráquea, llevar las arterias y sacar las venas, que es donde se hace el intercambio o la difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Estas arterias proceden obviamente de la aorta. Cuando los bronquios penetran al espesor del pulmón, se convierten en bronquios intrapulmonares o bronquios lobulares, que tenemos 3 a la derecha y 2 a la izquierda. La bronquitis es un proceso patológico provocada por la inflamación de los bronquios, que eso lo vemos ahorita. Entonces aquí tenemos los bronquios, tenemos aquí la bifurcación, esta es la bifurcación de la tráquea, que aquí, a partir de aquí, ya se convierten en bronquios. Entonces tenemos bronquios de primer orden, de segundo y tercer orden, que tiene que ver con los lóbulos. Hacia la derecha tenemos 3 lóbulos, hacia la izquierda tenemos solamente 2 lóbulos, ¿vale? Que ya vamos a ver por qué. Aquí lo tenemos. Si vemos aquí, porque tendremos 2, porque le va a dar el espacio al corazón. Sabemos que el corazón está situado más o menos aquí en el centro, pero con una orientación hacia el lado izquierdo. Por eso anatómicamente se divide en 2 lóbulos izquierdos para poderle dar cabida al corazón, y van los 3 al lado derecho. Bien, los pulmones son los órganos de la respiración, están situados en el tórax, a ambos lados de la línea media. La línea media es la que nos parte en dos, como un eje sagital más o menos. Tiene forma de semiconos verticales, midiendo unos 25 centímetros de altura, 10 centímetros de anchura y unos 16 centímetros en sentido anteroposterior, si así lo miráramos en plano sagital. En el adulto pesan unos 1200 gramos y tiene una capacidad aproximada de 3 litros. Aquí vemos el diafragma, que es el músculo de la respiración. Ya vamos a ver cuál es la función que cumple, importantísima. Bueno, los alvéolos
¿sí? Los alvéolos pulmonares son una red de saquitos, que son estos. ¿De qué se encargan esos alvéolos? De todo el intercambio gaseoso. Miren la posición del corazón, lo que les decía. Por eso aquí tenemos dos lóbulos. ¿Mm? Está en el centro, pero recostado hacia el lado izquierdo. Por eso aquí tenemos mayor capacidad y tenemos los tres lóbulos y aquí nuestros dos lóbulos. Bien, aquí pues vemos lo que son las arterias pulmonares que vienen del ventrículo derecho. Aquí la aorta que viene del ventrículo izquierdo. Bien, estos son los alvéolos, los que están en azul son venosos, los que están en rojo son arteriales. Bien, esa es la red de capilares para hacer la difusión del oxígeno y dióxido de carbono. Bien, pulmones humanos. Mientras que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo solamente tiene 2. Estos tienen un hueco hacia el lado izquierdo para acomodar el corazón. Las dos ramificaciones de la tráquea llamadas bronquios se subdividen dentro de los lóbulos en otras pequeñas y estas a su vez en conductos aéreos aún más pequeñitos. ¿Sí? Terminan en minúsculos saquitos de aire, lo que hablábamos, que son los famosos alvéolos, rodeados de capilares. Es una red capilar completa. Cuando los alvéolos se llenan con el aire inhalado, el oxígeno se difunde hacia la sangre de los capilares, que es bombeada por el corazón hasta los tejidos del cuerpo. El dióxido de carbono se difunde desde la sangre a los pulmones, desde donde es exhalado. Bueno, fisiología pulmonar. Entonces aquí vamos a ver en este dibujito que señala hacia abajo y este señala hacia arriba y es la posición del diafragma. O sea, este es el diafragma. Entonces, en la inspiración, el diafragma baja para que pueda llenarse los pulmones de aire. En la exhalación sube, ¿sí? Porque se relaja. Entonces, cuando se contrae el diafragma baja, cuando se relaja el diafragma sube. Y eso hace que obviamente ayude a exhalar el aire y con dióxido de carbono. Entonces tenemos la parte de la respiración mecánica que tiene que ver con este proceso, en donde también participa el pectoral menor, que al contraerse, si vemos aquí el origen, desde del origen en las costillas, ¿sí? En los cartílagos costales, básicamente tercero, cuarto y quinto cartílago costal, y su inserción es en la apófisis coracoide. Cuando yo tomo aire, el diafragma se contrae y baja, se contrae el músculo pectoral menor haciendo que asciendan las costillas y los intercostales se encargan de separar las costillas. En la exhalación hacen lo contrario. Entonces vamos a ver. Las arterias pulmonares dentro del pulmón acaban ramificándose en finísimos capilares alveolares a través de cuyas paredes la sangre venosa expulsará el anhídrico carbónico. Resultante obviamente de la actividad orgánica y de toda la parte fisiológica, y luego captará el oxígeno volviendo esta sangre, volviendo la sangre que regresa al corazón por medio de las venas pulmonares ya oxigenada. La inspiración consiste en la entrada de aire a los pulmones, lo que es posible gracias a los músculos del diafragma. Bien, la respiración en seres humanos. Entonces aquí vemos cómo entra el aire, sale dióxido de carbono. Aquí vemos una célula promedio, ¿sí? Aquí vemos ya ampliada la mitocondria, ¿sí? Que genera ATP y parte de ese proceso deja agua y dióxido de carbono, que son los elementos de todos los pasos que tienen que ver con el ciclo de Krebs. ¿Okay? Entonces entran C6H12O6, que tiende a ser ya, digamos, la glucosa, entra oxígeno y puedo realizar el proceso por medio del cual produzco ATPs. Cuando el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo, los músculos pectorales menores y los intercostales presionan las costillas hacia afuera. La cavidad torácica se expande y el aire entra con rapidez en los pulmones a través de la tráquea para llenar el vacío resultante. Cuando el diafragma se relaja, adopta su posición normal, curvada hacia arriba, entonces los pulmones se contraen y el aire se expele. Bien, la pleura representa una túnica serosa, brillante y lisa. ¿Se acuerdan la comparación cuando hicimos disección de corazón? Si no han hecho disección de corazón, bueno, cuando lo hagamos, que la idea también es hacer un video de él y mostrar lo que es el pericardio y todas estas partes del corazón. Como toda serosa, ¿sí? Posee dos membranas, una que se adhiere íntimamente al pulmón, que es la pleura visceral, y otra que reviste el interior de la cavidad torácica, que es la pleura parietal. Entre ambas se forma una fisura, que es la cavidad pleural, ocupada por una
pequeña cantidad de líquido. Esa era la que les decía que era diferente al corazón, porque el corazón está el pericardio y de una vez el miocardio. Aquí sí hay un pequeño espacio y hay un líquido que se llama el líquido pleural. Bueno, ¿qué hace? Actúa como lubricante y permite el deslizamiento de ambas hojas pleurales. La pleura visceral carece de inervación sensitiva, mientras que la parietal sí posee inervación sensitiva. Cuando dice inervación, ya sabemos que está hablando del sistema nervioso. Esto hace que los procesos que afectan la pleura parietal sean extremadamente dolorosos. La pleura parietal se divide en tres: pleura costal, pleura diafragmática y mediastínica. Entonces aquí los tenemos: la pleura visceral y la pleura parietal. Bueno, entonces entramos a lo que tiene que ver con anomalías. Vamos a hablar un poco de ello. La idea es que ustedes también profundicen. Si conocen temas, pues cuando hagamos los foros y esto, hagamos una profundización. Miren aquí lo que les hablaba acerca de los alvéolos pulmonares, que son como sacos de bolitas. Ellos son los que se encargan de la difusión de dióxido de carbono, que pasa de la sangre acá, y la difusión del oxígeno, que es al revés, pasa de acá a la sangre. Bueno, ¿qué es la pulmonía? Ocurre cuando bacterias como el neumococo infectan los alvéolos, que aquí los vemos de una forma diferente, causando una inflamación. O sea, aquí, estos alvéolos que aparecen aquí están inflamados, porque normalmente, o sea, nos sirven para el ejemplo de saber qué son los alvéolos, ¿no? Pero estos saquitos alveolares están inflamados. Es importante detectar el tipo de pulmonía que el enfermo tiene, ya sea pulmonía lobar, cuando uno o más de los 5 lóbulos se afecta, o bronconeumonía, cuando los dos pulmones están infectados, porque en muchos casos la bacteria resiste al antibiótico y puede ser causa de enfermedades mucho más graves. La bronquitis es una infección viral o bacteriana en los bronquios. Los síntomas de la bronquitis son la tos, el dolor de cabeza, el catarro, la fiebre alta. Es necesario reposar y tomar el medicamento recetado por el doctor. Por lo general es antitusigeno, ¿sí?, con codeína. Esos son básicamente los medicamentos que componen lo que se le da al paciente para sobrepasar esta anomalía. El asma, que muy comúnmente conocemos personas que tienen este tipo de patología. Término que significa respirar difícil en griego. Es causada por espasmos de los bronquios y los bronquiolos y el hinchamiento de las membranas mucosas. Existen dos tipos de asma: la forma intrínseca por un alergeno o la forma intrínseca causada por la infección del aparato respiratorio. Las personas que sufren asma utilizan un aerosol de isoproterenol para aliviar el ahogo. Bueno, la difteria o garrotillo. La difteria es una infección de la mucosidad de los bronquios, es una infección de la mucosidad de la laringe, de la tráquea y de los bronquios, que por el aumento de la mucosidad puede causar asfixia. Si la infección es grave, se debe de hacer una traqueotomía, ¿sí?, que es una abertura en el cuello para restablecer la respiración. O sea, hacen un corte con el escarpelo, cortan todo el tejido hasta llegar a la tráquea, la abren e introducen un aparato para respirar por medio de ese aparato. Bueno, la tuberculosis. La tuberculosis es una infección por los bacilos tuberculosos. Esta enfermedad ataca en la gran mayoría de los casos a los pulmones. La tos, el pérdida de peso, el cansancio y el esputo sangriento son los principales síntomas. Se debe aplicar la vacuna BCG contra la tuberculosis para disminuir el riesgo de contraer la enfermedad. Hubo un tiempo donde esta enfermedad acabó, estamos hablando de hace muchísimos años. En Francia la tuberculosis, o sea, porque es demasiado infecciosa, no, sino, o sea, su efecto de transmisión es muy fácil. Entonces fue una enfermedad que en una época cobró la vida de muchas personas. La pleuresia. La pleuresia es una inflamación de la membrana que cubre los pulmones, ¿sí?, que en este caso es la pleura. Cuando los pulmones sufren de cualquier mal, tumor, pulmonía o tuberculosis, las dos membranas de la pleura, al hincharse, rozan con
pues se rozan una con la otra produciendo un gran dolor. ¿Se acuerdan que había una que era más sensitiva que la otra porque tenía mayor inervación, ¿no? Se recomienda reposar para recuperarse. Enfisema, se me fue una N, enfisema. Ocurre cuando los pulmones pierden la elasticidad, ya no absorbe o expele aire. Por lo general el tabaco y la vejez son la principal causa del enfisema. El uso de un aerosol broncodilatador es necesario para poder respirar. Entonces los efectos del famoso cigarrillo. Viene como aquí tiende a notar un color y los que fuimos a Bodies, ¿sí?, pueden notar que los pulmones ya reales viéndolos allá cambian de color. Bueno, fisiología de la respiración. La respiración es un proceso que se lleva a cabo por todos los órganos que forman el sistema respiratorio y este sistema participa en dos funciones fundamentales del ser humano que son la respiración y la emisión de la voz. En relación con la emisión de la voz, los pulmones forman parte de los órganos fuelle de la voz, o sea, los que impulsan el proceso, pues proporcionan el material necesario para la producción del sonido, que es una columna de aire fónico que choca contra las cuerdas vocales haciéndolas vibrar, algo así como la guitarra, tin, tin, dependiendo de las cuerdas y de la fuerza con lo que lo haga, va a sonar más fuerte o va a sonar más suave. En cuanto a la función respiratoria hay que distinguir entre dos conceptos fundamentales que son el de la respiración propiamente dicha y el de la ventilación. Respiración es el proceso mediante el cual existe un intercambio gaseoso en los pulmones o en los tejidos del organismo, así las células necesitan oxígeno y desprenden dióxido de carbono que consigue y desecha a la sangre. Esto provoca que ocurra una disminución de oxígeno y un aumento del dióxido de carbono, lo que obliga a restablecer los niveles de dichos gases, y esto se consigue gracias a los pulmones a través de la respiración pulmonar. Ventilación es el proceso mediante el cual se renueva el aire contenido en los pulmones. Básicamente consiste en la entrada de aire desde la atmósfera hasta los alvéolos pulmonares y en la salida desde los mismos hasta el exterior. O sea, ya con lo que hemos visto ya es más fácil tomar estas definiciones. Bueno, hasta aquí vamos con la presentación. Muchas gracias, pero tengo otras cositas más para mostrarles que las tengo aquí en un formato Word. Voy a ampliarlo para poderlo leer mejor. Entonces, son conceptos básicos. De ellos hablamos que la entrada de aire se denomina inspiración y la expulsión de aire al exterior se denomina expiración. La cantidad de aire que se mueve en cada ciclo respiratorio es variable y depende de la necesidad del organismo, fundamentalmente asociadas a estos de reposo o actividad. El estudio de la mecánica ventilatoria se realiza mediante técnicas espirométricas. La espirometría es algo que mide la capacidad ventilatoria de la persona. La espirometría es la determinación de la cantidad de aire que se mueve en un ciclo respiratorio y el análisis de la velocidad de dicho movimiento. Existen varias medidas que hacen referencia a procesos de ventilación, como por ejemplo los volúmenes y capacidades pulmonares. Entonces, los volúmenes pulmonares son diversas cantidades de aire que se estudian en la mecánica respiratoria. Así tenemos, por ejemplo, el volumen corriente, que es la cantidad de aire que se mueve en cada ciclo respiratorio normal, donde obviamente no es forzado y el organismo está en reposo. Oscila entre los 300 a los 600 mililitros. Volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen máximo que se puede inspirar forzadamente. Volumen de reserva respiratoria, que es el máximo volumen de aire que se puede expirar. Y volumen residual, que es la cantidad de aire que queda dentro de la caja torácica después de una expiración forzada. Este volumen residual se adquiere en el momento de nacimiento y no se puede eliminar. O sea, ahí va a quedar por siempre. Las capacidades pulmonares resultan de la suma de los volúmenes pulmonares y siempre reflejan cantidades de aire. Así tenemos capacidad total, es la suma de todos los volúmenes anteriores y significa la cantidad máxima de aire que cabe en los pulmones. Capacidad vital, que es el máximo volumen de aire que se puede mover. Por otro lado, existen lo que se denomina un espacio muerto anatómico al volumen de aire que ocupa las vías respiratorias y no se utiliza en el intercambio gaseoso. Así, en una persona normal
adulta, el espacio muerto anatómica ocupa unos 150 mililitros, es decir, el trabajo respiratorio que se realiza en cada inspiración debe llenar los alvéolos y este espacio muerto. De la misma forma, al expulsar el aire, aproximadamente otros 150 mililitros de aire pobre en oxígeno ocupan las vías respiratorias. Según esto, este espacio muerto resulta negativo ya que se disminuye la cantidad de oxígeno que llega a los pulmones. Así, por ejemplo, cualquier aumento del espacio muerto, como por ejemplo el tubo de buceo o un respirador artificial, supone una disminución del oxígeno alveolar y un aumento del trabajo respiratorio. Bueno, ¿por qué se produce la entrada de aire en los movimientos inspiratorios y la salida en los movimientos expiratorios? La inspiración permite que el aire llegue hasta los alvéolos pulmonares, que ya lo hemos visto durante todo el proceso de la presentación. Esta entrada de aire se produce porque en las vías respiratorias existe una presión inferior a la atmosférica, de forma que el aire fluye libremente desde el exterior hasta el interior. En la expiración, por el contrario, existe una mayor presión en los alvéolos y en las vías respiratorias que en la atmósfera, de manera que el aire fluye libremente hacia el exterior. Bueno, ¿quién interviene en la respiración? En la respiración intervienen de forma activa los músculos respiratorios, existiendo los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. Los músculos inspiratorios provocan con su contracción un aumento en el tamaño de la caja torácica, que fue lo que vimos con el diafragma, el pectoral menor y los intercostales, que consiguen elevando las costillas que realicen un movimiento de rotación sobre las vértebras, aumentando así el área, por lo que la presión en su interior disminuye y por tanto se provoca la entrada de aire. El principal músculo inspiratorio es el diafragma, que tiene forma de cúpula, ya vimos que era curvo, y se sitúa entre el tórax y el abdomen, que está ahí curvo, que cuando se contrae es que baja. Al contraerse provoca un aumento de la altura del tórax. Otros músculos inspiratorios son los intercostales, los músculos escalenos y los pectorales. Los músculos expiratorios son aquellos que participan en la expiración, reduciendo el tamaño de la caja torácica, actuando de forma totalmente inversa a los músculos inspiratorios, es decir, reduce el volumen de la caja torácica y desciende las costillas. El diafragma, obviamente, al relajarse también actúa como músculo expiratorio. Los intercostales internos, porque hay intercostales externos que participan en la inspiración, aquí son los internos los que participan en la expiración, los abdominales, el cuadrado lumbar, entre otros músculos. Todos ellos tienen un punto de inserción en las costillas. Bueno, entonces ahora aquí vamos a ver en un modelo 3D, ¿sí?, la forma anatómica. Entonces digamos que así se vería desde desde el plano transversal. Aquí volvemos, vamos a ver la parte, el plano sagital. Miren en el plano sagital lo curioso, ¿sí?, porque aquí empieza las vías aéreas altas, estas son las vías aéreas bajas, ¿sí?, hasta aquí, que es un mismo conducto. Aquí es donde se divide y pasa a ser esófago y todo lo demás para el sistema digestivo, y por delante queda la parte respiratoria. Entonces miren, lo que hablábamos, una parte anteroposterior que también tiene volumen. Esta es la parte dorsal, ¿sí? Aquí lo tenemos en el plano coronal anterior. Miren los dos lóbulos, el hueco para el corazón. Este es el lóbulo superior. Si lo ocultamos, entonces vamos a ver el bronquio del lado izquierdo y todas sus subdivisiones, hacerlo más pequeños. Aquí están los tres lóbulos, ¿sí?, que puedo ir desapareciéndolo uno por uno. Desaparezcámoslos todos más bien. Y bien, aquí tenemos la subdivisión de los bronquios. Perfecto. Si ven, hay una pequeña diferencia entre estos y estos. Entonces, cuando algún alimento se va hacia acá, es más fácil de expulsarlo, ¿sí?, que si se va por este lado, que es más inclinado, más peligroso. Bien. Entonces aquí tenemos esta parte de, ¿sí?, los anillos cartilaginosos, que son estos que hablamos de que eran de unos 15 a 20 más o menos. Aquí están. Esta es la laringe, ¿sí? Aquí tenemos la laringofaringe, que también lo podemos ver en la parte digestiva, ¿sí? Aquí tenemos la orofaringe
y por lo tanto aquí tenemos la nasofaringe. Esto ya son las trompas auditivas, ¿sí? De Eustaquio, que ya tienen que ver con la parte eh, auditiva. Muy bien, esta es el tema, hasta aquí llega el tema que tiene que ver con sistema respiratorio. Espero que les haya gustado e igualmente nos veremos cuando cuadremos la tutoría virtual en tiempo real. Muchas gracias y les deseo feliz día y que les saquen el máximo de provecho.